Muy buenos días, estamos nuevamente trabajando para el beneficio de la Iglesia y para la gloria de nuestro Dios, compartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión quiero llevarlos a meditar y a reflexionar sobre una experiencia del propio Señor Jesucristo que encierra para nosotros, sus humildes discípulos, unas lecciones muy valiosas para la vida cristiana práctica. Acompáñenme en el nombre del Señor Jesucristo a desarrollar este trabajo leyendo la palabra de Dios. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, los primeros 11 versículos, nos muestran un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero que vamos a leer y que yo espero ustedes también en sus hogares o en el lugar donde están puedan tener también la oportunidad de seguir la lectura en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor y le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Palabra del Señor, palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de Mateo. Mateo nos está relatando aquí un evento en la vida del Señor Jesucristo, cuyo contexto está dado por el inicio del ministerio del Señor. Jesús ha pasado de ser el anónimo hijo del carpintero allá en Nazaret para convertirse ahora en el Mesías, en el que anunciará el Evangelio a Israel, en el que había sido prometido en las profecías antiguas, en el Cristo, en el Señor, en el Mesías de Israel. Pasa de un escenario anónimo, privado, a un escenario público y expuesto a los demás. Esto tiene su estructura, ¿no? Tiene su estructura de la cual nosotros podemos también aprender mucho en la gracia del Señor. Jesús comienza su ministerio con un evento que tiene unos pocos versículos en el relato bíblico y parece que por esos pocos versículos nosotros generalmente lo pasamos como por alto, no lo consideramos mucho. Somos inclinados a aquello, somos inclinados a que nos gustan a veces los relatos más floridos, con mayores detalles. Creo que recordamos más de memoria a la mujer samaritana, a la parábola del hijo pródigo, la entrevista con Nicodemo, la liberación del endemoniado gadareno, etcétera, etcétera. Como que conocemos más de esto que es más notable en el relato bíblico que de pasajes más pequeños que a veces no ofrecen tanto lujo de detalle, pero que resultan ser tremendamente importantes. Retrocedamos un poquito
a los últimos versículos del capítulo 3 de Mateo, donde se nos relata el bautismo del Señor. Dos cosas importantes pasan allí en este evento que de manera breve se nos cuenta en los evangelios. Se nos dice que el Señor va a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Después de cierto diálogo, Jesús es bautizado en agua. Con esto está cumpliendo lo que la escritura antigua ha dicho, ¿no es cierto? Pero ocurren dos eventos sobrenaturales, es decir, en el campo de lo espiritual. Primero, el Espíritu desciende sobre Jesús, como una paloma, o en la figura de una paloma. No quiere decir que salió por ahí volando una paloma exactamente, sino que la visión espiritual es que el Espíritu desciende. Alguien podría decir, bueno, entonces, antes no estaba el Espíritu en Jesús, recién ahora tiene el Espíritu de Dios. Lo que está queriendo enseñarnos el Señor a través de esta experiencia que de Él se cuenta y se relata en los Evangelios, es que existe un momento en que es necesaria la unción del Espíritu, es decir, una manifestación mucho más notable y externa de la acción del Espíritu en nuestra vida. Nos quiere enseñar el Señor de que no basta una porción de fe, quizás pequeña, quizás tenue, sino que es necesaria una experiencia personal y profunda con Dios cuando vamos a ser tomados en cuenta por Dios para una labor, para un ministerio. En esto todos tienen algo que ver, porque todos los que hemos sido llamados a la obra del Señor, a la iglesia del Señor, somos parte de un cuerpo que funciona, de manera que todos necesitamos de esta experiencia profunda, intensa con el Espíritu, porque todos somos llamados a ser instrumentos en las manos del Señor. Lo que aquí ocurre es que llega el Espíritu sobre Jesús de una manera que Jesús lo va a necesitar, porque ahora Jesús ya no será el hijo del carpintero, sino que ahora pasará a ser el Mesías de Israel. Va a cumplir un ministerio, va a cumplir una labor encomendada por Dios. Dios lo saca de un estado y lo pone en otro. Para que sea exitoso, victorioso en esto, necesita de esa unción profunda del Espíritu. Otro de los acontecimientos que ocurre aquí en el Jordán es que también de manera sobrenatural se escucha una voz, una declaración que viene de los cielos, de Dios el Padre, quien dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otras traducciones dicen, este es mi Hijo amado con quien estoy contento, o en quien me he complacido, o con quien estoy satisfecho. Este segundo evento es importante también para nosotros, puesto que siempre la experiencia profunda con el Espíritu Santo va acompañada del testimonio que el mismo cielo da respecto de nosotros como hijos de Dios y como instrumento en las manos de Dios. Siempre el Señor se ha valido, se ha tomado de alguna voz, ya sea por su mismo espíritu, ya sea por su palabra, o ya sea que un instrumento, o ya sea que otros han visto algo en nosotros que no es sino el testimonio de tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo estoy feliz contigo. Y aquí empezamos ya a aprender, a tomar nota del consejo profundo, porque nosotros, desde nuestra humanidad, tenemos la inclinación humana de experimentar aprobación a través de nuestros logros para con los demás. Esto lo aprendemos desde muy pequeño, sobre todo en el colegio. A ustedes les pasó, a mí también me pasó. Qué feliz era ese momento cuando la prueba que habíamos hecho tenía entre un 6 y un 7. Sobre todo si era un 7, en el caso de nosotros aquí en Chile, la nota máxima en el colegio, 7. Con eso calificábamos de excelente. Llevar ese control al papá, a la mamá, al entorno,
era sinónimo de sentirnos satisfechos, tranquilos, contentos. ¿Por qué? Porque íbamos a recibir también los parabienes de los demás. Qué inteligente es mi niña, qué habiloso es mi niño, qué buen alumno es este chiquillo, esta chiquilla, qué bien, qué inteligencia. Usted va a llegar a ser un profesional importante detrás de la nota 7. Esas cosas, como muchas otras, nos acostumbraron a nosotros a que según nuestros méritos alcanzamos la aprobación de los demás, la aceptación de los demás. Pero aquí el Señor nos muestra en su palabra una lección profunda y distinta. Dios Padre dice de Jesús su Hijo en el río Jordán: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es decir, con quien estoy contento, con quien estoy feliz, dichoso, satisfecho. Y note usted, Jesús todavía no ha predicado, no ha sanado enfermo, no ha pronunciado las bienaventuranzas, no ha libertado al Gadareno, no ha resucitado a Lázaro. Jesús todavía no va a la cruz. En buenas cuentas, Jesús todavía no hace nada. Y su Padre ya está contento con él, ya está complacido con él. Y esto es algo importante que ustedes y yo tenemos que aprender y atesorar en el corazón. Que nosotros somos amados por Dios. No por lo que pudiéramos hacer, no porque usted predicó mucho, porque usted es fiel de la predicación de la calle, no porque usted va a todas las misiones, no porque usted es voluntario, ciclista, no porque usted es una dorca que va a todas las clases de dorca. Nosotros no hacemos nada de eso para conseguir la aprobación de Dios, para comprar el amor de Dios. Dios nos ama a nosotros de su puro afecto, de su pura misericordia. Le nace en el corazón amarnos y nos ama con un amor profundo, intenso. Aunque no hayamos hecho nada, o aunque lo hayamos hecho todo, el amor del Señor no pasa por los méritos. Esto es muy importante, porque estas dos cosas, dos pilares fundamentales, nos van a sostener en el tiempo difícil de la prueba y de la tentación. Primero, la comunión profunda con el Espíritu Santo, intensa, esa comunión que nos lleva a descubrir un mundo diferente, que nos lleva a sobreponernos, que nos lleva a experimentar cosas que a veces ni siquiera podemos transmitir o explicar con palabras. Y este otro pilar, el de la aceptación y la seguridad, que Dios siempre nos ha dado testimonio de que somos suyos, somos sus hijos, más allá de que cometemos errores, que nos equivocamos, que somos faltos, que somos muy limitados. Dios nos ama como sus hijos y somos legítimamente sus hijos. Por eso llevamos como pueblo su apellido. ¿Cuál es el apellido de Dios? El apellido de Dios es santo, santidad. Ustedes sean santos porque yo soy santo. Esto es lo mismo que mis hijos llevan el apellido que llevan porque yo lo llevo y yo soy su papá. No lo escogieron ellos. Ellos no postularon a llevar el apellido que llevan. Ellos lo recibieron porque son mis hijos. Lo mismo nos pasa en la relación con Dios. Somos de apellido santo. Un pueblo escogido por Dios, somos santos a Dios, porque somos hijos de un Dios santo, llevamos su marca registrada. Y eso tenemos que adueñarnos, apoderarnos de eso, como dicen hoy día, en un lenguaje un poquito más moderno, tenemos que empoderarnos de aquello. Somos hijos de Dios. Ahora, no hay que confundir aquello, lo que acabo de decir, que somos santos, con el proceso de santificación, que en hebreo significa limpiar. El proceso de santificación es limpiar, es la palabra kadesh en hebreo. Kadesh, su derivado kadosh, santificar, limpiar, para después llenar ese vaso y usarlo. El llenado del vaso en hebreo es la palabra malech, que significa llenar hasta el tope. Eso es consagrar. Malech, consagrar, llenar el vaso que ha sido primero kadesh, limpio. Estamos en el proceso de santificación para que Dios nos llene
de su naturaleza y seamos también vasos útiles al Señor. Estas dos cosas son fundamentales en la experiencia que el Señor va a tener ahora en el desierto. Note primero el escenario, el desierto. No se fue a la playa, no se fue a la jungla, no se fue al valle, no se fue a la cordillera, fue al desierto. Y el desierto nos ofrece un escenario de los más difíciles y hostiles que existen en nuestro planeta. Un lugar donde no tenemos dos cosas fundamentales para la sobrevivencia humana. No tenemos un libre acceso al agua y no tenemos un libre acceso a la comida. Usted se va a la playa, puede, por un proceso más o menos rústico, obtener agua dulce del agua salada. Usted se va a una cordillera y tiene nieve, que la puede eventualmente derretir y convertir en algún brebaje. Usted se va al valle, tiene ramas, raíces, tubérculos, animales, pájaros. El desierto es el escenario que no nos ofrece nada a nosotros para poder desarrollar nuestra vida. Allí está el Señor, en el desierto. Otro ingrediente importante a considerar. Jesús va a pasar por la prueba de la tentación en el peor momento de su visita en el desierto. No lo visita el enemigo del alma al día 1, al día 2, al día 5. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, que el Señor, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y después de ese proceso físico, aparece el tentador, aparece el enemigo. De estas cosas aprendemos también nosotros. Que nosotros vamos siempre a ser luchados y tentados por el adversario en los momentos menos oportunos, menos apropiados, cuando estamos realmente más vulnerables. Allí es donde nuestro adversario se nos va a venir con todo encima. Y para esos momentos de alta vulnerabilidad debemos estar preparados nosotros de antemano con pensamientos espirituales, estrategias de Dios para saber cómo sostener nuestra vida en momentos de debilidad. Hay un ingrediente que nos va a ayudar y se los voy a hacer mención al final de este trabajo. Vamos a seguir meditando en esto, pero no se olviden, hay un ingrediente del cual voy a hablar en unos minutos más, para que se queden hasta el final del video, porque algunos ven 5 minutos y se aburren. Bueno, los que se alimentan se comen todo el plato completo. El Señor está en su peor momento dentro de esta experiencia, dentro de este escenario que es el desierto. No ha comido y tiene hambre. Ahora aparece el tentador para tratar de derribar, para tratar de derrumbar el primer pilar que el Señor ha recibido en la experiencia del bautismo. Note usted la expresión del adversario. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Allí está atacando el enemigo a uno de esos dos pilares fundamentales que se ha recibido en el bautismo. Poner en duda la condición, poner en duda el testimonio, poner en duda la experiencia, poner en duda que somos hijos de Dios. Así que tenemos que aferrarnos muy bien al testimonio y a la experiencia genuina que hemos tenido, que nos garantiza por la presencia del Espíritu en nosotros que somos genuinos hijos del Señor. Porque el adversario en momentos de tentación siempre va a poner en duda nuestra condición. Si tú fueras hijo de Dios, no estarías enfermo de coronavirus. Si tú eres hija de Dios, no estarías pasando esta necesidad, no estarías viviendo atemorizado. Si fueras un hijo de Dios, tú no hubieses perdido el trabajo. Si fueras hijo de Dios, si fueras hija de Dios, esto no te estaría pasando. Es una de las grandes tentaciones que el enemigo trabaja en los cristianos. Nos trabaja siempre a nosotros. Es uno de los momentos difíciles que tenemos que aprender a vivir y a enfrentar. El otro ataque certero del enemigo es a desafiar la unción, a desafiar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, esa presencia intensa, genuina, que nos mueve en el día a día, que nos va diciendo, haz esto, haz lo otro,
no hables así, no tomes esta decisión, ponte a orar, levántate a clamar, toma la Biblia, esta dirección dinámica del Espíritu, esa experiencia intensa con el Señor, lo que la palabra del Señor dice, la vida del Espíritu, Satanás también quiere derrumbarla, quiere derrumbar este otro pilar fundamental de la experiencia y de la vida cristiana, y quiere llevarnos al plano de caer en la tentación de poner a prueba la unción de Dios. Si eres hijo de Dios y tienes hambre, convierte las piedras en pan. Es decir, usa esta unción del Espíritu para hacer una demostración del poder. Y en esto han caído muchos hombres y mujeres que han creído que si toman una serpiente no les va a hacer daño, porque está escrito en la palabra del Señor. Hay otros que creen que por el solo hecho de poner las manos sobre la cabeza de alguien, la enfermedad tiene que desaparecer. Y hay otros que, tristemente visto por ahí en algunas partes, en algunos otros lugares, que le enseñan a la congregación a ponerse en guardia físicamente y a pegarle por la fe al diablo para derrotar al diablo, y hay otros que enseñan que hay que saltar encima del diablo. Es allí donde la experiencia con el Espíritu logra distorsionarse y podemos caer en esta lamentable tentación que el enemigo ahora está ejerciendo sobre el Señor y que ha quedado registrada para nosotros para que aprendamos del Maestro, porque somos sus discípulos y Él nos va marcando el camino. Luego de esta tentación, el enemigo del alma ahora toma también otra cosa que es importante en la experiencia cristiana, que es el uso y el manejo de la palabra de Dios. Lo lleva, ¿no es cierto?, al pináculo del templo. El pináculo del templo era una esquina de la estructura del templo de Herodes, el Grande. Y más o menos tenía una altura de unos 30 metros desde el terreno original. Arriba al pináculo habían unos 30 metros. Allí el escritor bíblico Mateo y los otros evangelistas sinópticos nos dicen que Jesús fue puesto y se le propuso al Señor tirarse al vacío con el fin de que se activara la promesa de una palabra escrita en el Antiguo, ¿no es cierto?, Testamento, en los Salmos, ¿no? Específicamente en el Salmo 91. Por allá hay una promesa que habla de que los ángeles van a sostener, ¿no es cierto?, al Señor. Nos habla David inspirado proféticamente por el Espíritu. Lo que hace el diablo aquí es tentar al Señor a hacer un mal manejo de la Escritura y a jugar con la Escritura. Y de esto vemos mucho en los tiempos modernos. Mucha gente que saca el texto de su contexto para tener el pretexto de enseñar lo que quiere, lo que se le antoja o lo que él piensa que es. Y en eso muchas veces algunos llegan incluso a llevar a las personas al error de manosear la Biblia, de torcerla y de hacer de ella una suerte casi de juego de azar. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de aquello y para eso tenemos que leer la Biblia y estudiar la Biblia y entenderla en su contexto y además estudiarla con el Maestro invisible, el Espíritu Santo, que nos va guiando a toda verdad que está en la Biblia y a toda justicia que está declarada en la Biblia. Así que nosotros no tenemos que caer en la tentación de jugar con Dios, de tentar a Dios, de decirle al Señor, mira, está escrito que a nosotros no nos faltará ni el pan ni el agua. Así es que yo no trabajo más. Voy a abandonar el trabajo, voy a abandonar las fuentes laborales, me voy a autodeclarar un cesante, no me muevo más porque usted me ha dicho que usted me va a dar todo. Cuidado, ahí tenemos que saber muy bien el escenario en que estamos moviéndonos. Tenemos que ver bien el terreno en el que estamos pisando, tenemos que ser muy bien dirigidos por la unción profunda del Espíritu. No olvide los dos pilares del bautismo. La unción, la comunión profunda con el Espíritu Santo y el testimonio de que somos hijos de Dios. Allí está concentrado el ataque siempre del diablo.
Si usted tiene firmeza en estas dos cosas, no va a caer en la tentación de jugar con la unción, de jugar con el poder de Dios, con los dones del Espíritu Santo, ni tampoco va a caer en la tentación de tergiversar la Biblia o de jugar con la Biblia y ponerse a tentar a Dios. En tercer lugar, y llegando ya a la parte final del relato, el escenario de la prueba de la tentación de Jesús tiene un giro. Este giro se entiende cuando nosotros logramos comprender que en la Biblia, en su contexto general, existe una batalla, una lucha, una guerra espiritual desarrollada entre el bien y el mal. Esta es una guerra muy particular porque esta no es una guerra por definir quién gana. Esta es una guerra particular porque ya tiene claramente definido a un vencedor y a un perdedor. El bien es nuestro Dios y Él es eternamente victorioso. El mal se opone a Dios luchando, aunque sabe que tiene la derrota asegurada. Aquí no hay una batalla para definir algo en el futuro. Aquí hay una lucha que se inicia allá en el tiempo de la eternidad pasada, en algún momento en el cielo de Dios. Un ser angelical se rebela contra Dios, arrastra a una parte de los seres angelicales y se produce este quiebre y esta división que va a dar lugar a esta batalla entre el bien y el mal. Esa batalla se traslada al escenario de la tierra a través de la desobediencia de Adán y de Eva. Cuando esa batalla se traslada, se instala en el escenario de la raza humana y del planeta Tierra, surge una promesa y además una sentencia definitiva. Génesis 3.15 es la clave para entender el contexto global de las Escrituras. Génesis 3.15 nos dice, nos enseña, nos declara de que ha sido sentenciado el diablo por la figura de la serpiente, porque Dios ha prometido que viene una simiente que va a golpear definitivamente la cabeza de la serpiente, derrotándola para siempre. A partir de allí comienza a desarrollarse una batalla en el escenario de esta tierra y en la raza humana. Satanás, el enemigo de Dios, va a empezar a luchar con distintas estrategias para evitar que llegue esta simiente humana, nacida de mujer, que en definitiva le va a dar el golpe final y que le va a sentenciar por siempre y para siempre y por todos los siempre. Es decir, la derrota total del adversario de Dios y de nuestro adversario. Comienza Satanás a luchar para evitar esto, pero ya sabemos la historia, no logra ser exitoso, aunque hay momentos en que está a punto de ganar, aparentemente, pero Dios, que es soberano y todopoderoso y eterno vencedor, ya tiene un plan perfecto que nos maravilla si pudiéramos seguirlos paso a paso, y desemboca finalmente allá en algún lugar de Belén de Judea, en las afueras de Belén, en alguna de estas cuevas llamadas pesebre, donde nace el Salvador. A partir de ese momento, las estrategias del diablo se reducen a tratar de eliminar al que ya llegó, al Mesías prometido. Y una de esas estrategias conocidas es la matanza llamada de los inocentes, donde el diablo utiliza a Herodes para tratar de eliminar entre la muerte de miles de inocentes, seguramente al niño Jesús, al niño Mesías, al que nació allá en Belén. Fracasa una vez más, no lo logra. El Dios eterno tiene un plan ya listo, preparado, oculta al niño y lo devuelve otra vez después, y luego avanza el tiempo y aparece ahora esta escena. Jesús en el Jordán es bautizado por Juan, y Juan por el Espíritu declara: aquí está el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En un lenguaje más escritural y seguramente más espiritualmente profundo, Juan está diciendo: aquí está Génesis 3.15, aquí está la promesa, aquí está la simiente. Aquí está la simiente prometida que iba a derrotar al diablo, ¿no es cierto? Y que viene a solucionar el problema del pecado. Entonces allí el diablo para mucho más las antenas y comienza las estrategias de probar, de ver si este que está en el desierto ahora es realmente el Hijo de Dios.
no en el sentido del testimonio propiamente tal, sino en el sentido de la batalla entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el adversario de Dios conoce desde el principio a Dios y conoce al Hijo de Dios allá en la eternidad pasada, en el cielo de Dios. Entonces, va a tentar, va a ser la prueba, porque entienda bien, nuestro adversario es poderoso, más que usted, más que yo. Es un ser angelical y los ángeles están en un nivel superior a nosotros. Pero Él no es todopoderoso, no lo sabe todo, no lo ve todo, no es omnisciente, no es omnipresente, no es todopoderoso. Tiene su limitación. Y en esa limitación Él se convierte en el tentador. La palabra tentador viene de andar a ciegas, tentando, tocando con suavidad para probar lo que hay por delante, porque no se ve todo, hay tiniebla, hay oscuridad, no es ciego, pero no puede verlo todo, tiene que tentar, tocar, probar. Es lo que está haciendo con Jesús, está tocando. Si eres el Hijo de Dios que yo conozco en la eternidad, eres el único que tiene el poder para hacer que estas piedras se vuelvan pan. Yo puedo hacer una imitación, dice el adversario de Dios, yo puedo imitar un milagro, pero yo sé como adversario de Dios, como el querubín que un día estuvo en la presencia de Dios, yo sé que tú eres el único, si es que realmente eres el verdadero, que puede convertir piedras en pan. Luego, dándose cuenta el enemigo que Jesús está evocando no las escrituras hebreas propiamente tal, sino que las escrituras de la eternidad, la ley de Dios. Porque entiéndase bien, que la ley de Dios no nace en el monte Sinaí. En el monte Sinaí a Moisés se le revela lo que está arriba en el cielo. Y nosotros tenemos un antecedente en Isaías y en Ezequiel. Ustedes pueden buscarlo en sus Biblias, los desafío a leer los libros para escudriñar la escritura. Allí hay información que nos hace ver que este adversario hoy día de Dios, Satanás el diablo, cuando era un querubín santo, perfecto, portador de luz, él estaba en custodia de la ley de Dios, en el monte de Dios. Allí estaba, como los querubines del arca que Moisés vio y que tuvo que mandar a hacer para el tabernáculo. Estaba en custodia de la ley de Dios. Entonces, Jesús en el desierto se refiere a la ley de Dios que está ya en la eternidad. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando este experimento de tentar para ver si este personaje del desierto es el Mesías prometido, revela la verdad, y el adversario de Dios se da cuenta que tiene al frente al verdadero Hijo de Dios, al que viene a derrotarlo, entonces hace una pausa y cambia de estrategia y quiere negociar la batalla. Quiere negociar la batalla cuando le dice, mira, acá están todos los reinos de la tierra. Si usted va a los otros evangelios, se agregan detalles importantes. A mí fueron dados y yo se los doy a quien quiera. ¿Quién se los dio al enemigo? Adán, allá en el huerto del Edén. A Adán le habían dado todo el mundo, todo el planeta para que lo administrara, los juzgara para la gloria de Dios. Pecó y los perdió, se los entregó al diablo. El diablo los tenía. Y Jesús venía, y como podemos leer en los evangelios, Él venía a echar fuera al diablo. Él venía a derrotar al diablo, a quitarle lo que el diablo le había quitado a Adán. No se olvide, Jesús, el postrer Adán. Y ocurre que ahora el diablo se da cuenta que está delante del verdadero, del eterno, del todopoderoso, del que sí o sí lo va a derrotar, pero él quiere negociar. Mira, acá están todos los reinos. Yo sé que tú vienes a quitármelo por medio de la cruz, por medio del padecimiento, del dolor, del sufrimiento. ¿Para qué vas a llegar a la cruz? ¿Para qué vas a hacer todo tan difícil? Hagámoslo más fácil. Yo te los devuelvo a ti, pero tú me adoras a mí. Esa es la negociación fraudulenta del adversario de Dios al final de esta batalla en el desierto. A lo cual Jesús simplemente se impone por su autoridad. Ya están en un cara a cara estos dos seres eternos que se conocen desde la eternidad. Y Jesús determina, Satanás, vete porque lo que hay que hacer, eso se hará y eso se cumplirá. Y esa palabra fuerte del Señor, basada en la llenura del Espíritu, en la experiencia profunda del Espíritu, basada en el poderosísimo testimonio, ¿no es cierto?, que ahora ha quedado en evidencia que es Hijo de Dios, que es el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías prometido. Toda esa fuerza hace que Satanás finalmente
se retire del campo de batalla y se vaya. Esto nos recuerda también las palabras de la Biblia, las palabras que el Señor nos da. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Para resistir al enemigo tenemos que tener estos dos pilares fundamentales en nuestra vida. El bautismo, la experiencia del bautismo, profunda, fuerte, el testimonio de que somos hijos de Dios, la comunión profunda con el Espíritu. Y esto nos va a ayudar a tomar las palabras de Pablo a los hermanos en Efesios. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Vamos a aprender a batallar la vida espiritual, vamos a aprender a resistir al diablo, quien finalmente tendrá que huir de nosotros. Nos ayude el Señor en este tiempo a saber, ¿no es cierto?, encarar la batalla espiritual, a tener en cuenta lo que la Biblia nos enseña, porque en este tiempo difícil que nos toca hoy día vivir por esta crisis mundial de salud, no descartemos, más bien tengamos muy en cuenta que seremos duramente tentados por el adversario. Una de las grandes tentaciones va a ser también las tentaciones de la tecnología. Aquí voy a ser un poquito repetitivo ya llegando al final de esta exposición. Vamos a tener la tentación de querer quedarnos en YouTube, en el templo de YouTube. Vamos a tener la tentación de que mejor escuchemos esto en online que ir a la iglesia. Cuidado, allí hay un peligro. Vamos a ser tentados a aquello en un momento difícil. Vamos a ser tentados a reclamar contra Dios si perdemos el trabajo, si se nos deteriora la salud, si un ser querido se nos muere, se nos va. Vamos a ser tentados en el momento más vulnerable. Vamos a ser tentados a perder el control dentro del encierro que tenemos por esta pandemia, dentro de las prohibiciones, las limitaciones que tenemos por esta pandemia. Vamos a ser tentados a explotar, a tener crisis de pánico. He recibido preguntas, consultas de algunas que están experimentando crisis de pánico. Cuidado, no es lo mismo el temor de Dios, el temor de Jehová al miedo. El miedo paraliza, desespera, descontrola. El temor reverente nos ayuda a caminar en el camino del Señor con reverencia, con santidad, con respeto por nuestro Dios, por nuestro entorno social. Hermanas amadas, hermanos amados, qué importante es que aprendamos a vivir en este tiempo difícil la batalla que nos toca librar, teniendo en cuenta estos principios de la palabra del Señor. No lo olvide, siempre el diablo va a querer cuestionar nuestro testimonio, nuestra condición de hijos, de hijas de Dios, va a querer derrumbar nuestra comunión profunda con el Espíritu, con la paloma, ¿no es cierto?, espiritual. Va a querer que caigamos en la tentación de desafiar a Dios en la adversidad. Va a tentarnos a que malucemos la Escritura, pero tengamos en cuenta que si resistimos al diablo con las armas de Dios, con la oración, con la fe, con la cobertura permanente de la sangre preciosa de Jesucristo y con la unción de su Espíritu, el diablo nos va a luchar, pero hasta un límite. Después de ese límite va a huir, nos va a dejar y vamos a experimentar finalmente la tremenda bendición de ser alimentados, sustentados por el mismo cielo. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Ese es el destino final de los que día a día presentamos batalla de resistencia, a veces muy agotados, con el mínimo de fuerza, pero esa es la experiencia final que viven los que se aferran a la victoria que el Señor nos va a dar siempre en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las tentaciones. ¿Quiere usted ser atendido por el cielo? ¿Quiere usted ser atendida por el cielo? ¿Quiere usted vivir tiempos de refrigerio? ¿Quiere usted vivir tiempos de gozo espiritual? ¿Quiere usted experimentar la palabra de Dios en el día a día? Hoy es el día oportuno
yo les invito humildemente desde esta tribuna tan sencilla que ustedes ven aquí, a experimentar la experiencia de una batalla librada de la mano del Dios Todopoderoso, del que pelea nuestras batallas, del que nos equipa para la batalla y del que ha dicho que los que permanezcan, estos alcanzarán victoria. Al que venciere le daré la atención de los cielos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. La paz del Señor sea con todos nosotros y nuevamente le invito a que me acompañen siempre a tributarle al Señor, solo para Él y por Él, toda la honra, la gloria y la suprema alabanza. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les guarde y nos volveremos a encontrar. Amén.